de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 10. Vamos a tomar nuevamente esta referencia. Esta es la segunda parte de lo que fue la escuela dominical. Y el tema de hoy es cómo evitar una caída espiritual, parte 2. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. ¿Cuándo? Jamás. Oremos para que el Señor nos hable, nos bendiga a través de su palabra. Una vez más, Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Necesito, Señor, tu ayuda, la unción de tu Espíritu Santo que fluya sobre mí. Dame la capacidad, dame la concentración. Permite, Señor, que mi mente sea inspirada, Señor, y que mi lengua se convierta como la de un escribiente muy ligero, para que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Siéntense, por favor. Bueno, le doy la bienvenida a algunos amigos conocidos que están por aquí con nosotros. Bienvenidos, nos alegra que estén acá. También el hermano Chaguala, bienvenido, hermano. Muchos hermanos que por ahí están con nosotros de visita. Bueno, esta noche, con la ayuda del Señor, quiero hablar de la segunda parte de lo que fue la escuela dominical. El tema de hoy es cómo evitar una caída espiritual, segunda parte. Y poniéndolos un poquito en contexto para los que no estuvieron y quizás para recordar a los que estuvieron, estábamos hablando acerca de la fe. Hablábamos de que la fe es un vehículo, es una virtud que Dios le ha dejado a todo creyente, a toda persona, a todo ser humano. Dijimos que a todo ser humano, que la fe es intrínseca, es decir, nace, está con el hombre. Pero dijimos que la fe, que todo ser humano tiene la capacidad de creer, todo ser humano, independientemente si asiste a una iglesia, si no asiste, todo ser humano tiene la capacidad de creer. Pero la Biblia dice que si no cree en la verdad, cree en la mentira, pero cree en algo. Dijimos que el brujo cree, ¿cierto? El sicario cree, el ladrón cree. Es decir, todo ser humano fuimos creados con la capacidad de creer. Porque cuando uno va a la etimología de la palabra fe, la traducción por ejemplo, en el griego es pistis, y pistis significa confianza, aferrarse a algo, significa también estar firme frente a una decisión. De manera que cuando una persona tiene fe, está creyendo en algo, ¿sí? Confiando en algo. Entonces, está en él entender que si yo estoy confiando, puedo confiar o en Dios o en cualquier cosa. En este caso, hablábamos un poquito de la historia de Pedro, que Pedro escribe esta epístola universal porque él tuvo muchas experiencias con Jesús. Y dentro de las experiencias que tuvo, él negó a Jesús, lo negó. Él desafió a Jesús y dudó también.
Es decir, que él tuvo un conflicto con su fe. Por eso cuando ya lo ve resucitado, se le aparece Jesús y todo lo que él empezó a entender de Jesús, él entonces analiza de que la fe no es suficiente, sino que a la fe hay que añadirle otras cosas más. Porque muchos creyentes, y eso es lo que hablábamos el domingo, que muchos creyentes se limitan a solamente a creer en Dios, pero no le añaden a esa fe nada más. Y hablábamos de que a la fe había que añadirle ¿qué? Virtud, ¿cierto? Que la virtud es hacer las cosas bien y buscar la excelencia y la espiritualidad, es decir, el fruto del Espíritu Santo. Hacer posible que mi vida sea íntegra en todos los aspectos. Dijimos que a la fe sola sí, sola no funciona, que a la fe hay que añadirle algo más, porque decíamos que todo el mundo cree, pero cuando ya uno cree en el Señor, uno empieza a adornar esa fe, a añadir un poco más. Dijimos que a la fe había que añadirle ¿qué más? ¿Se acuerdan? Conocimiento. Es decir, que yo no solamente debo de creer, sino que yo tengo que investigar, escudriñar la escritura, leer, porque cuando uno lee la palabra trae la revelación de quién es Dios. Tú a través de la palabra conoces el carácter de Dios, conoces su voluntad, sus propósitos. Es decir, que yo tengo que tener conocimiento de la palabra de Dios. Y ese conocimiento me revela la justicia de Dios y también hace posible que yo pueda conocer más a Dios. También hablamos de una tercera cosa que hay que añadir, ¿se acuerdan? ¿Qué más? Dominio propio, que muchas personas son creyentes, o sea, tienen fe, pero no tienen control de sus emociones. Entonces, tienen demasiada fe y salen, a veces usted sale bendecido de un culto y sale contento en la presencia del Señor, pero cuando se enfrenta a su lucha diaria o tiene que enfrentarse a una tentación o una prueba, termina cometiendo imprudencias porque no tiene dominio propio, porque se deja llevar por las emociones y termina usted afectado por no tener ese dominio. Hablábamos de cómo alcanzar el dominio propio, que a la fe yo puedo ser muy creyente, muy fiel a Dios y creer en, pero yo también, esa fe tiene que llevarme a dominar mis emociones. Y por último hablamos de ¿qué más? De que haya que añadirle a la fe ¿qué más? Paciencia. Dijimos que la paciencia tiene tres frentes: paciencia en relación con Dios, con nosotros mismos y hacia el prójimo. Dijimos que hay que tener paciencia en el sentido de saber esperar en Dios, porque nosotros somos muy mediáticos y la inmediatez nos lleva a querer todo rápido, fácil, ligero, y a veces no queremos vivir procesos, pero en Dios hay que tener paciencia. Dios maneja unos tiempos y esos tiempos son perfectos, hablábamos eso. Teníamos que tener paciencia con nosotros mismos. A veces uno quiere tener cambios rápidos, ligeros, instantáneos, pero a veces también nuestra vida se necesita tener paciencia para entender que Dios va haciendo la obra, ¿sí? Y también hacia otros, de saber de que otros están en un proceso. A veces uno ve hermanos creyentes que llevan 1 año, 2 años cometiendo las mismas imprudencias, las mismas inconsistencias, los mismos errores, los mismos pecados, y a veces nos desesperamos porque debería ser un maestro, debería ser una persona ya madura en muchos aspectos, pero no. Cada uno tiene un proceso diferente. Algunos maduran de una forma rápida, ligera, prematura, pero otros son lentos en el sentido de ir creciendo espiritualmente. Hasta ahí llegamos. ¿Listo? ¿Ya estamos listos? Vamos a hablar entonces de 3 cosas más que hay que añadirle a la fe. Y la tercera cosa que el apóstol Pedro dice que hay que añadir es la piedad. La piedad. ¿Qué es piedad? Viene de una palabra que estoy investigándola y es eusebeo. Eusebeo significa reverenciar, adorar, honrar. Quiere decir que mi fe tiene que estar enfocada hacia la adoración o quizás honrar a Dios. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos fe de creer en Dios, pero para quizás pedir o recibir cosas de Él, ¿cierto?
tenemos fe para pedirle al Señor algo, un milagro, una petición, y tenemos fe para eso. Pero ¿cómo es la fe para adorar a Dios? ¿Cómo yo puedo añadirle a mi fe esa adoración? Bueno, vamos a analizar al menos 2 ejemplos que encontré en la palabra de Dios. Naturalmente hay muchos más, pero quiero al menos hablar de 2. Uno fue, por ejemplo, el caso de Abraham. Abraham fue uno de los patriarcas que el Señor escoge, y eso usted lo encuentra en Génesis 22. Vamos a hablar propiamente de la prueba que él tuvo. Y la prueba fue que, ustedes saben que Abraham, él era anciano y su esposa era estéril y no podían tener hijos. Sin embargo, el Señor le prometió que les iba a dar un hijo, y se cumplió esa palabra. Nació Isaac. Isaac fue ese hijo de la promesa. Pero cuando Isaac nace, ¿sí están aquí conmigo? ¿Seguro? Cuando Isaac nace, el Señor le hace este requerimiento. Le dijo en el 20, vamos a leer el 22. Le dijo, Abraham lo llamó. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos de Decom? ¿Sí? Génesis 22 y el verso 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién? A Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único. Le recuerda, mire, dice tu único, y le llama por el nombre Isaac. Y también como recordándole lo que él sentía por él, le dijo: a quien amas, ¿sí? Y vete a la tierra de Moriah y ofrécemelo allí en holocausto sobre los montes que yo te diré. Imagínense ustedes la escena. Ya ellos eran abuelos, ya eran ancianos. El Señor les había regalado ese hijo en su vejez. Yo me imagino, ese niño era consentido, amado, deseado, y de un momento a otro el Señor se los da y después le dice que tenía que sacrificárselo. ¿Qué tal eso, María Inés? ¿Qué habrá sentido Abraham? Pero ¿cómo así? El Señor me regala, me da un hijo y después me lo quiere quitar o me lo pide. ¿Cómo será eso? Qué conflicto el de Abraham seguramente allí. Pero es allí donde usted y yo tenemos que aprender que la fe no solamente es pedir y recibir. La fe tiene un elemento también diferente, y es aprender a dar, a soltar. Entonces, cuando usted y yo aprendemos por la fe a entregar, a soltar, a sacrificar, esa fe se convierte o en otras palabras, esa fe es mucho más efectiva, y es una forma de usted añadirle a su fe un ingrediente adicional. Por eso cuando Abraham en ese momento, él es confrontado con sus emociones, él de pronto dijo: pero ¿qué voy a hacer? Él tuvo un conflicto, pero se decidió. Y llegó y le dijo al muchacho: bueno, Isaac, prepare todo, prepare la leña, prepare a los animalitos. Y le dijo, y habló en fe. Mire que Abraham habló en fe. Él dijo: iremos, adoraremos a Dios, y luego dijo: y volveremos. O sea que en el fondo él sabía que algo iba a pasar, que Dios iba a hacer algo. Y efectivamente Abraham iba con el muchacho, y en ese momento Isaac, como todo niño, quizás le preguntó: papá, aquí va todo, va la leña, va el cuchillo, va todo, ¿y a dónde está el cordero? Y yo me imagino que Abraham respiraba profundo, ¿verdad? Y el niño inquieto, yo creo que, porque todo niño inquieto es preguntón, ¿sí o no? Y de pronto en el camino le preguntó una vez: papi, ¿y el cordero? Papi, ¿y el cordero? Papi, ¿y el cordero? Papi, ¿y el cordero? Que llegó un momento que Abraham dijo: tranquilo, el Señor se proveerá de cordero. Por primera vez aparece en la Biblia la palabra Jireh: el Señor proveerá. Y cuando llegan allá al sacrificio, yo creo que el muchacho estaba ahí tratando de sacar la leña, y yo me imagino que Abraham lo cogió y ¡pum!, de una lo encuelló y lo empezó a amarrar. Y de pronto hasta el niño pensó que era un juego, ¿no? Porque a veces los niños
En su imaginación ellos no entienden a veces la realidad de muchas cosas, ¿verdad? Dijo, ay, mi papá me está amarrando. ¿Sí? Me está amarrando. Y él de pronto no sabía nada. Y un momento a otro, yo imagino las lágrimas de Abraham. Tener que sacrificar a su muchacho, dice, al único, al que amaba. Y en ese momento fue tanta la fe de Abraham que él llegó, cogió el cuchillo. ¿Sí? Y algunos de pronto no se imaginan una escena así, ¿cierto? Pero no, normalmente había que desgollar, ¿no? Para que la sangre saliera. Entonces seguramente le puso el cuchillo por un lado. Y cuando ya iba a ejecutarlo, el Señor, esa fe de Abraham asustó a Dios. Yo a veces digo eso, asustó a Dios porque el Señor le llamó la atención. Abraham, detente Abraham. Ahora sé que tú eres temeroso, tranquilo. El Señor, ya en ese momento el Señor frena a Abraham porque fue tanta la convicción que en ese momento Abraham estaba siendo probado por Dios, y cuando miró al fondo en el zarzal, ahí en un zarzal había enredado un corderito, y se cumplió esa palabra: el Señor se proveyó de cordero. El Señor se proveyó de cordero. ¿Qué nos enseña esa experiencia? De que a veces la fe nuestra hay que añadirle, hermano, hay que añadirle virtud. Hay que añadirle esa virtud, y en este caso estamos hablando propiamente de lo que es adorar, o sea, la piedad. Decir que cuando yo creo en Dios, y si Dios me dice algo, yo sé que Él me va a bendecir. Si Dios te pide algo, no pienses que te va a hacer falta. Cuando Dios te pide algo, no pienses que el Señor te va a hacer sufrir o es para hacerte sufrir. Cuando Dios nos pide algo, es porque de alguna manera Él quiere probar nuestra fe, y seguramente quiere bendecirnos también más. Por eso en esta noche la fe nuestra tiene que ensancharse un poco más, hermano, ensancharse. A veces nuestra fe es tan escasa, tan limitada, donde a veces Dios nos confronta, a veces Dios nos dice, hombre, aprenda. Por ejemplo, yo a veces me quedo sorprendido con el tema de la mayordomía, por ejemplo. Hermano, eso ya está escrito en la palabra de Dios. Dios bendice al dador alegre, ¿sí o no? Cuando usted aprende a dar el diezmo, la ofrenda, eso tiene bendición. O sea, eso es indiscutible, pero usted tiene que creerlo. O sea, cuando usted le mete a la fe eso, este conocimiento, usted dice, no, yo quiero honrar a mi Dios con mis diezmos, yo quiero meterle a esto piedad, yo quiero honrar al Señor con mi ofrenda, yo quiero honrar al Señor con esto que me dio, con estas primicias que me dio. Cuando usted, hermano, tiene esa actitud y suelta en fe, hermano, la bendición de Dios llega. La bendición de Dios llega. ¿Quieren leerlo? Por la palabra de Dios. ¿Se acuerda del joven rico? Dice que un joven rico se le acercó a Jesús y quiso adularlo, o sea, quiso impresionarlo. Le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, en otras palabras, tengo fe. Y el Señor lo queda mirando y le hace una mirada, de esas miradas del Señor, esa mirada omnisciente que todo lo conoce. Le hizo ¿cuál es el examen más riguroso de profundidad? Podríamos decir que un TAC, ¿sí? Un TAC en el alma, le miró todo y vio que en él había avaricia, que él era amante al dinero, y le dijo, ve y vende todo lo que tienes. Porque él le dijo, no, yo desde niño no mato, no robo, no cometo adulterio, cumplo todos los mandamientos. Entonces el Señor vio allá ese ídolo que era el dinero, y le dijo, ve y vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres, y ven y sígueme. Y dice la Biblia que ese muchacho se entristeció, o sea, el semblante le cayó. Y cuando le cayó el semblante, dijo, bueno, Jesús, fue un placer, muchas gracias, hasta luego. Y se fue. En otras palabras, el Señor le tocó el bolsillo, ¿no? Y eso pasa con nosotros cuando nos hablan de dinero para entregar para Dios.
O sea, eso nos mueve muchas cosas, porque el dinero está muy cerca del corazón del hombre, ¿sabía usted? Por eso Dios nos prueba con el dinero, está muy cerca. Y eso le generó malestar al muchacho y se fue. Sin embargo, ahí estaban los discípulos y sobre todo otra vez Pedro. Mire, Pedro otra vez, hermana Romelia, Pedro otra vez, se queda preocupado, dice, pero nosotros lo hemos dejado todo, Señor, y te hemos seguido. O sea, en otras palabras, él dijo, aquí me perdí porque yo era pescador y dejé mis redes, dejé tantas cosas. Y este muchacho dijo que hacía esto y esto y esto, y aparte de eso, el Señor le dice que venda todo. O sea, Pedro estaba confundido. Pero mire la respuesta de Jesús, Mateo 19:29. Mateo 19:29 dice, y cualquiera, o sea, esta fue la conclusión de Jesús, cualquiera que haya dejado ¿qué? Casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Una fe que honra. ¿Qué tal si el Señor nos dijera esta noche eso? ¿Tú quieres desarrollar tu fe a manera más profunda? Aprende a adorarme con lo que tú hagas. Y hermanos, en las cosas más simples de la vida, uno puede honrar a Dios. Cuando usted llegue a su empresa, o si usted es empleado, usted dice, yo voy a trabajar aquí y este turno, voy a honrar a Dios con este turno. Voy a hacer el trabajo bien, como para el Señor. Esa es una forma de honrar a Dios. Cuando usted preste un servicio, usted dice, yo estoy haciendo esto no para los hombres, para que me vean, sino para Dios. Y cuando usted empieza a tener ese enfoque de que todo lo que usted está haciendo es para honrar a Dios, hermano, usted no solamente honra a Dios y recibe gloria de Dios, sino también gloria de los hombres. Porque cuando usted hace las cosas para Dios, son cosas excelentes, son cosas que impactan. Por eso cuando una persona, un creyente aprende a meterle a su fe, a añadirle a su fe, esto que estamos hablando de la piedad, hermano, es una persona tan exitosa en todo, que todo mundo quiere tenerte a tu lado, todo mundo quiere hablar contigo, todo mundo quiere hacer negocio contigo, porque tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios, porque honra a Dios con lo que hace. Pablo recomienda a Timoteo, Pablo le recomienda a Timoteo, que era un muchacho, estaba apenas empezando su vida ministerial, y le dice como una recomendación, en 1 Timoteo 4:7, le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. En otras palabras le dijo, deje de ser tan cuentero, deje de ser tan peliculero, o sea, deje de estar queriendo impresionar a la gente, sino ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. ¿Qué es ejercitarse la piedad? Tener en cuenta siempre esto, que cada vez que usted y yo nos vamos a despojar de algo, es porque vamos a honrar a Dios. Y cuando usted se va a despojar de algo, o va a hacer algo, o va a dedicar su tiempo para algo, y no lo hace como para el Señor, por eso se siente la necesidad o siente la tristeza, es la expresión. Si usted siente tristeza, usted siente como que, ay no, como que en el fondo no quede satisfecho, o usted hace un favor o hace algo en fe, pero sin honrar a Dios, usted no va a quedar tranquilo o tranquila. Pero cuando usted y yo hacemos algo para Dios, honrándolo, hermano, no importa lo que sea, usted siente gozo y alegría. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Eso es honrar a Dios. Cuando usted hace un favor desinteresadamente, no por la persona, sino yo voy a hacer este favor como para el Señor, hermano, usted recibe gozo y alegría. El Señor mismo dijo, me vistes en la cárcel y no me visitasteis, me viste con hambre y no me saciasteis,
Me vistes enfermo y no me consolaste. Y le preguntaron: Señor, pero ¿cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos aguantando hambre? Y el Señor dijo: por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Cuando usted y yo hacemos algo honrando a Dios, a los hombres, lo estamos haciendo directamente al Todopoderoso. Esa es la verdadera fe. Con piedad. Sexto, quiero hablar acerca del afecto fraternal. A la fe hay que añadirle afecto fraternal. Yamilé, el afecto fraternal es aprender a aceptar a nuestros hermanos y a nuestra familia, mayormente la de la fe. Hoy estamos viviendo un mundo individualista. Estamos viviendo en un contexto donde la premisa es: sálvese quien pueda. Hoy difícilmente alguien te hace un favor, o usted y yo difícilmente hacemos un favor. El Señor proféticamente dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy tener comunión ya no es tan fácil. Ya hay intriga, ya hay desconfianza, ya todo el que se te acerca, de alguna manera hay un cierto interés, y entre nosotros a veces se generan una cantidad de suspicacias donde a veces abrir el corazón no es fácil. Sin embargo, el afecto fraternal, hermanos, es algo que tenemos que practicar, naturalmente, con nuestras prevenciones, con nuestros límites, con tener de nosotros, obviamente, ese dominio propio que hablábamos, y entenderle que yo puedo tener comunión y yo puedo amar a mi hermano, amar a mi prójimo hasta cierto punto, y no dejar, obviamente, que me pueda afectar a mí en un momento dado. En otras palabras, usted y yo tenemos que ser amigos, tenemos que amarnos entre nosotros, porque la gente que no conoce a Dios, precisamente el mundo hoy es un mundo lleno de desconfianza, es un mundo lleno de intriga, de traición, ya nadie confía en nadie. Pero hermano, si usted es un hombre de Dios, si usted es una mujer de Dios verdadera, y si usted es una persona que vive conforme a la palabra de Dios, nosotros tenemos que amarnos y tenemos que ser hermanos en Cristo. ¿Sí me escucharon o no? Tenemos que ser hermanos en Cristo. Aquí hay hermanos que no se hablan. Yo aquí me he dado cuenta, hermanos, que se tienen ciertas discordias. Y hermanos, aquí esto es un ejercicio. Si aquí no nos entendemos y si aquí tenemos discrepancias, imagínense allá arriba. ¿Ah? Usted está aquí y dice: hermano, yo voy a la iglesia es para buscar a Dios, pero fulana de tal o sutano de tal, yo no sé. Señor, yo no sé usted qué va a hacer, Señor, con ese hermano. Ilumínalo o elimínalo, Señor. Sí, porque hay algunos que quieren eliminar a los hermanos. Dicen: lo mastico pero no me lo trago. Entonces, hermanos, si entre nosotros tenemos discrepancias, nuestra fe es corta. De hecho, mire, el Señor compara el reino de los cielos como un niño. Dice: el que no reciba el reino de los cielos como un niño, no puede entrar en él. Y cuando usted se pone a analizar por qué el Señor pone de analogía un niño, bueno, quiero preguntarles: un niño, cuando está jugando con otro y pelea con otro niño, ¿dura años con amargura? ¿Dura meses con resentimiento? No te puedo ver, te odio. Y le sale por los ojos el odio a un niño. Hablemos de un niño de 5 años, ¿será? Cuando un niño pelea con otro niño, normalmente al rato ya están otra vez juntos jugando, ¿cierto? Y se olvidan también, y quizás ni se acuerdan. Entonces,
el Señor a nosotros nos da la capacidad a través de la fe de poder actuar de esa manera. Yo entender que yo como ser humano puedo tener muchos defectos y errores, y que también mi prójimo, mi hermano, porque aquí nadie es perfecto, aquí todos somos difíciles, tenemos errores, muchos de nosotros somos tóxicos, o que lo diga su esposa o su esposo, o no, complejos, difíciles, a veces sí, a veces no, un día estamos contentos, otro día estamos con la depre, y no, si nosotros a veces no nos entendemos. Pero eso sí, queremos que todo el mundo nos entienda, que todo el mundo nos lleve la corriente, que todo el mundo nos rinda pleitesía. Pero hermano, nosotros somos complejos. Y es por el Espíritu Santo de Dios que estamos aquí en armonía realmente. Por su gracia. Porque somos difíciles todos. ¿Cierto, hermana Hortensia? ¿Yo soy difícil o no? Imagínense, dice, me ha soportado 23 años. Entonces, hermanos, Juan dice lo siguiente. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois discípulos, o mis discípulos, si tuvieses, ¿qué? Amor los unos por los otros. Hermana Nayib, si usted a mí me coge pereza o piensa cosas malas contra mí, usted está en un problema con Dios. No conmigo, con Dios. Porque nosotros a veces nos damos ese lujo. Es decir, yo no sé, yo me siento salvo o salva, yo siento la presencia de Dios. Pero usted tiene pleitos con su hermano. Y usted tiene problemas o tiene una cantidad de problemas con la gente. Pero usted dice, no, yo vengo a la iglesia y yo siento la presencia de Dios. Ojo, cuidado, que usted puede estar en condenación y no se da cuenta. Porque en su corazón hay amargura, hay resentimiento, no ha podido perdonar ni a tu pareja ni a alguien que te ha hecho daño. Entonces el Señor dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, quieren saber cuál es la señal, quieren saber cuál es el antecedente de que usted realmente sea mi discípulo, que usted tenga amor por el otro. Dura esta palabra, ¿verdad? O sea que si usted y yo queremos tener comunión con Dios, tenemos que tener primero comunión con nuestros hermanos. Si usted, Victoria, no perdona a su prójimo, a su hermano, el Señor no la perdona. Esto es directamente proporcional. O sea, si yo no perdono a mi hermano, Dios no me perdona. Si yo tengo un tema pendiente con alguien, tengo un pendiente con Dios también. Dura esta palabra. Julio César o Julio Reyes, si tú hablas mal de tu prójimo, te estás clavando tú mismo un puñal. Mire lo que dice la palabra del Señor en Gálatas 6:10. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a nuestros amigos, a nuestros los más cercanos. Así dice la Biblia. Hagamos bien a los de más confianza, a la rosca. Hagámosle bien a los míos. Usted de los míos. Hoy en día esa es la frase de moda, ¿no? Usted de los míos. Y hay unos clanes a veces en las empresas, en las universidades, en las iglesias hay clanes, grupitos que entre ellos se ayudan y se tratan bien. Se sientan aparte, comen aparte, salen aparte, hablan aparte, todos se sienten de la élite o VIP, ¿sí? Se sienten exclusivos. Entonces por eso se vuelven selectivos en este tema. Pero la palabra de Dios dice que hay que hacerle bien ¿a quién? Uy, el video bien está ahí como procesando. Repito, Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quiénes? A todos. Y dice mayormente a los de la familia de la fe. O sea, mayormente.
Hermanos, a veces nuestra familia terrenal naturalmente es muy especial. Uno ama a sus padres, los que tengan a sus padres vivos, a sus hermanos. Pero hermano, a veces uno puede tener inclusive mayor comunión con los hermanos en la fe que la misma familia en la sangre. Eso es algo extraño, pero a veces uno puede tener mayor afinidad con la familia de la fe. Y esto se entiende por la comunión, por el trato, porque cuando alguien profesa, y de hecho somos hijos de Dios por el Espíritu. Entonces no sé si a ustedes les ha pasado, cuando uno llega a otro país y se encuentra con una persona que usted nunca ha visto, pero se da cuenta que es creyente, cristiano, uno siente una afinidad. Uy, hermano, Dios te bendiga, y se alegra, y uno se abraza y sin conocerlo, ¿cierto? Y hermano, Dios te bendiga, y amén, hermano. ¿Y usted cómo conoció al Señor? No, hermano, yo fui un sicario. Amén, hermano, amén, gloria a Dios. Amén, amén. Yo era y aún así, hermano, cuando uno se da cuenta que después de que siente esa afinidad con esa persona y le empieza a contar su testimonio, uno dice, wow, lo que Dios hace en la vida de las personas. Y somos hermanos en la fe, y nos ha unido un mismo espíritu, porque Dios no hace acepción de personas. Y dice la Biblia que Él escoge lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso, hermanos, entre nosotros tenemos que tener afecto fraternal. Si usted es una persona que aquí en la iglesia, discúlpeme la expresión, hoy estoy un poquito castizo, pero si usted es cosumbo solo o casa sola, usted va a tener problemas, porque esto es de comunión. O sea, aquí somos un cuerpo y tenemos que ayudarnos, tenemos que guardar la unidad de la fe, tenemos que sentir el dolor del otro, llorar con los que lloran, gozarnos con los que se gozan. Si alguien aquí triunfa y sale adelante, todos nos da alegría. Que, ay, hermano, compró ese carro último modelo, gloria a Dios, hermano, ojalá Dios te dé para sostenerlo. Porque algunos llegan y, ay, llegué ese carro, ¿qué estará haciendo? Y la envidia, ¿no? Porque a veces la envidia. No, hermano, a mí me da una alegría cuando yo veo a los hermanos bien con sus familias, cómo están vistiendo bien, cómo están prosperando. Hay hermanos que le testifican, hermano, ya compré mi casa, ya compré la segunda casita, hermano, uy, ya Dios me bendijo en esto, hermano, uno le da alegría. Si usted es una persona que ama a su hermano, uno tiene que darles alegría, hermano. Parece que esta palabra no les está gustando. Dura la palabra, pero así es, hermano. ¿Usted se alegra cuando a alguien le está yendo bien? Si usted no se alegra, revísese, porque eso es envidia. Y la envidia es mejor, dicen por ahí, ¿no? Es mejor que la exprese, que la saque, porque sentir envidia, hermano, eso consume. Por eso hay muchos aquí de pronto delgados, muy demasiado delgados, lo está consumiendo. Es una broma, no es una broma. A ver cuánto gritan gloria a Dios. Tercera de Juan 1:5 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a quienes, a los conocidos, a los cercanos, ¿a quiénes? Desconocidos. Hermano, hasta los enemigos uno tiene que amarlos, tenerlos esos lejitos, pero amarlos. Eso enseña la palabra de Dios. Ahora, para terminar este punto e ir ya terminando el mensaje, el afecto fraternal, hermano, usted se va a dar cuenta lo importante que es. Mire, yo cuando llegué a la iglesia, yo era uno de los que se acababa el culto y me iba rápido. Es más, cuando iban a hacer la oración, cuando los hermanos cerraban los ojos, yo salía, así como a veces hacen los músicos, ¿no? Amén. No les gustó, tranquilo, dale. Una broma, es una broma. Pero cuando hay gente que apenas vamos a orar, y ahí salen corriendo. Y yo era así, yo iba a la iglesia y apenas iban a orar, salía.
para que nadie me saludara, nadie me preguntara nada. Y hay hermanos así en la iglesia, que son apáticos, ellos dicen, porque eso es una falsa humildad, es una falsa humildad. Decir, hermano, es que yo no soy sociable, es que a mí no me gusta de pronto que me pregunten, yo no soy tan carismático, yo no soy tan sociable. Eso es una falsa humildad, porque en el Señor todo se puede, hermano. Es respetable que usted no quiera socializar, es respetable, pero usted tiene que acostumbrarse a esto, hermano. Somos una familia, ¿sí? Haga el ejercicio. Por eso nosotros tenemos espacios de comunión. Por ejemplo, hay una cafetería, le hemos invertido una cafetería elegante para que usted llegue allí, pide un cafecito, se siente a socializar, ¿sí? Yo me acuerdo, a mi esposa yo la conocí socializando. Yo la miré por primera vez y le dije, hermanita, gásteme un cono. Esa fue la flecha que le mandé. De una, le dije, hermanita, gásteme un cono. Y de una ella llegó y se transformó. Me dijo, ¿cómo? Entonces yo, como vi que se enojó, le dije, no, tranquila, hermana, venga, yo le gasto. Y empezamos a charlar y bien, socializar y vea, fruto de esa socialización, 23 años aquí juntos, gracias a Dios. Entonces, hermanos, somos hermanos. A veces usted es tan desconfiado y por eso es que lo roban, por eso es que le pasan las cosas, porque usted es tan desconfiado. Vea, el desconfiado, y hay que ser desconfiado en ciertos aspectos, pero esa persona que se cuida y que mantiene tan prevenida y que a todo mundo y que no a nadie le habla y que solamente con los míos, con mi familia, es la gente que más le pasan cosas. En cambio, cuando usted es natural, cuando usted es una persona tranquila, naturalmente hay que tener sus cuidados, sus límites, pero cuando usted es una persona tan sola y tan introvertida y tan desconfiada y tan disocial, tarde que temprano eso te va a afectar. Porque la Biblia dice, ¿quieres tener amigos? Muéstrate amigo. Uno tiene que mostrarse amigo. Y el ser humano fuimos diseñados para vivir en sociedad, hermanos. Uno no puede estar solo. La soledad tarde que temprano te va a afectar. El estar solo, el no tener comunión con los hermanos, de alguna manera te va a afectar. A veces Dios puede usar a alguien para que te dé un consejo. El hecho de tú a veces compartir con alguien experiencias, el sentir que, de hecho hay personas que entre nosotros, hermanos, por el aprecio y por estar tan cerca, sentimos carga. A mí a veces me pasa, yo naturalmente lo hago por todos como pastor, pero a veces uno tiene más presente a personas porque pasa más tiempo con ellas y uno siente esa carga de orar por esa persona, se le recuerda fácilmente en su mente. A veces nadie te llama, nadie te recuerda porque tú tampoco no siembras, o sea, ni te preocupas por darte a conocer o porque la gente te conozca. Entonces, cuando pasan problemas, nadie te llamó, nadie supo, y se ve así en la iglesia, nadie me llamó, nadie me visitó, nadie se dio cuenta, porque usted también es así. Pero eso sí, para criticar y para reclamar cosas, ahí sí hablas de una forma deliberada, pero no te has dado cuenta que tú eres una persona que no ha invertido en la gente. Tú no te has demostrado ser una persona sociable, no has sido amigo, y uno tiene que ser amigo. Y la promesa es que dice la Biblia en el Salmo 133 y el verso 1: cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Ahí envía el Señor, ¿qué? Bendición y vida eterna. Termino. Ahora es respetable, si usted no quiere hablar con nadie y quiere irse rápido del culto, es problema suyo. Eso no es una imposición, es un tema suyo, pero usted tiene que trabajar en eso con Dios. No sé, se me vino ahorita un WhatsApp, me llegó un WhatsApp, esos WhatsApp que me llegan. Ustedes han visto esos documentales
de depredadores, de animales, de depredadores. Ustedes ven cuando la manada está junta, ustedes ven que la manada cuando está junta se sienten invencibles, ¿verdad? Y puede venir el chacal, la hiena, puede llegar el león, lo que sea, pero si ellos están juntos o juntas, ¿qué pasan? ¿Repelen o no? ¿Hacen frente o no? Pero el animal es astuto, esos animales, esos depredadores son astutos y saben que de esa manada siempre no falta el incauto, precisamente el que no le gusta socializar, el que no le gusta andar con la manada y se cree pues el exclusivo, y el que se abre, ese es el que empieza a perseguirlo, el león o la hiena. Y cuando lo logra sacar de la manada, se le pega y ya la manada no puede hacer nada. Y se le pega hasta que lo vence y se lo come. La Biblia dice que el león o Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si usted y yo estamos aquí unidos en el cuerpo que es la iglesia del Señor, vamos a tener victoria y entre todos nos vamos a cuidar. En el nombre de Jesús. Termino. ¿Me regalan 5 minutos para terminar? ¿Seguro? Pedro dice que a la fe hay que añadirle amor. A la fe hay que añadirle amor. En estos días un hermano me decía: hermano, hay un hermano que me tiene estresado. No sé qué hacer, ya le he hablado por las buenas, por las malas, le he metido presión, le he metido de todo y no pasa nada. ¿Qué hago? Y le dije yo: ámelo. Ámelo. Sí, hay que amarlo. Es más fácil amarlo. Y cuando uno toma esa actitud de amar a esa persona difícil, hermano, uno libra una batalla impresionante. Porque uno queriendo entender a veces a una persona no es fácil. Usted a veces ve a su esposo y dice: pero es que yo ya le he dicho, él ya sabe. O a su esposo y dice: pero es que, o sea, yo no sé ni cómo decirle ya, o sea, le he explicado de todas las maneras y no entiende. ¿Sí le ha pasado a hermana Diana? Y usted le dice: Diego, pero ya te he explicado y... ¿verdad? Entonces es más fácil amarlo. ¿Y qué significa eso? Amar es decir: bueno, voy a interiorizar el por qué tú no me entiendes y cómo hacer para yo entender a esa persona al punto de no hacerle daño. ¿Sabe que ese es el segundo mandamiento? Dice la Biblia. Cuando uno logra amar al prójimo como a ti mismo, esa es la base de las relaciones humanas o interpersonales. Cuando uno aprende a amar al prójimo, hermano, uno no le hace daño. Cuando uno ama al prójimo, lo acepta con sus errores o sus debilidades. Cuando uno ama al prójimo, uno tiene cuidado de no hacerle daño, inclusive de tenerle paciencia, de soportarlo. De hecho, eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Quieren leerlo? 1 Corintios 13 es la preeminencia ¿de qué? Del amor. Pablo dice lo siguiente, 1 Corintios 13, y esto hay que aplicarlo en todas las relaciones, de pareja, de amigos, de hermanos en Cristo, de todo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Escuchen esto: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El amor es el ingrediente perfecto para añadirle a la fe. Cuando usted y yo aprendemos a amar al prójimo, a amar a otra persona, de verdad, uno supera muchas crisis. Muchos hogares fracasan, muchas parejas se divorcian, es porque no entienden el concepto del amor. Tienen un concepto de la pasión, del eros, de la carnalidad, de la sexualidad en la carne. Pero cuando usted en su relación de pareja, usted le mete el amor de Dios, este amor que Dios enseña que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Usted aprende a perdonar a su pareja. Usted puede perdonar inclusive una infidelidad, que es de las cosas más difíciles de una pareja. Esa infidelidad usted la puede perdonar si tiene el amor de Dios. Usted puede, con el amor de Dios, librar batallas increíbles. Eso que no te deja dormir, ese rencor, ese odio que hay en tu corazón, que quizás esa otra persona ni siquiera sabe, pero tú te estás enfermando. Ese veneno mortal está en tu corazón y te está consumiendo, y esa otra persona está tranquilo o tranquila, pero usted, ese odio, esa amargura no te deja en paz y no te deja vivir. Pero si tú aprendes a meterle a tu fe amor, vas a ser invencible en el nombre de Jesús. Si todas estas cosas, escuchen eso, si todo esto está en nosotros, dice Pedro, y permanecen, dice que esto no nos dejará estar sin fruto. O sea que siempre vamos a dar fruto, y va el Señor a guardarnos sin caída. Un creyente que aprende a madurar y aplica todo esto a su fe es un creyente estable, fuerte, vigoroso, y va a enfrentar cualquier situación de su vida, y el Señor lo va a ayudar. Yo quiero orar esta noche por alguien que quiera pasar a este nivel de fe, que venga y diga: Señor, yo quiero aprender a añadir a mi fe todas esas cosas que tu palabra me ha mostrado. Yo quiero añadirle a mi fe virtud, conocimiento, quiero añadirle ¿qué más? Dominio propio, quiero añadirle amor, afecto fraternal, quiero añadirle todo eso. Vengan, porque queremos orar juntos, vengan. Y mientras tanto, el hermano Janiel me va a ayudar a cantar una canción alusiva a este momento. Venga aquí al altar y dígale: Señor, yo quiero que mi fe crezca, que mi fe se fortalezca, que mi fe sea añadida a todas estas cosas, para yo entender muchas cosas en la vida y no quedarme tan limitado a veces en los procesos de mi vida. Dígale esta noche al Señor eso en el altar. Si quieres venir, decirle: Señor, yo quiero avanzar. A veces tu fe es muy básica, a veces te desanimas por cualquier cosa, a veces te molesta cualquier cosa porque no has crecido en la fe, no has crecido en estas virtudes que el Señor muestra a través de su palabra. Amén. Mientras cantamos esa canción, habla con Dios ahí en el altar. Habla con Dios y dile: Señor, gracias por tu palabra, ayúdame a crecer, añadir a mi fe virtud, añadir a mi fe conocimiento, añadir a mi fe ciencia, añadir a mi fe, Señor, ese afecto fraternal, amor. Ayúdame, Señor, a añadir a mi fe virtud. Ayúdame.
Habla con Dios. Amor inmensurable, Habla con Dios. amor puro y bendito. El amor de Dios El amor de mi Cristo está aquí para ayudarte. incomparable. El amor de Dios está para Y ayudarte. aunque el mar se secare, El amor de Dios se esfumen los montes, te libra. y allá en el horizonte Habla con Dios en esta noche. brille más el sol. Y aunque en el